Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 7. Hasta el final de ese relato. Dice, pero tenemos este tesoro, está hablando aquí del ministerio, en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Una vez más, hermanos, resaltando el poder que está dentro de nosotros, ¿no? Nosotros somos delante de Dios, ¿qué? Vasijas de barro, pero dentro de nosotros hay una excelencia de un poder. Ahora mire esto que sigue. Mire esto, hermano, porque este puede ser nuestro cuadro, nuestra realidad de vida. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, oye esta palabra, derribados, pero no destruidos. Quiero hacer un alto en ese versículo. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así, verdad? Pero vamos a seguir. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Aquí está él hablando de los ministros y la iglesia. Está diciendo que nosotros los que servimos al Señor, la muerte siempre nos está persiguiendo. El diablo siempre, pero en ustedes la vida. Pero teniendo, mire, aquí iglesia y siervos, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos miren cómo engrana todo, ¿no? De la palabra, lo hemos venido meditando en los últimos días. Y nos presentará juntamente con vosotros. Increíble esto y hermoso. El que resucitó a Jesús nos va a resucitar a nosotros y nos va a presentar todos juntos. ¿Sí? Porque todas estas cosas, hermano, todo lo que usted sufre en el tiempo presente, todas estas cosas padecemos, decía el apóstol Pablo, por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Ahora mire lo que sigue. Por tanto, no desmayamos. Grábese esto, hermano. No desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación, oiga, el sufrimiento, los problemas que tenemos son leves, momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Qué hermosa lectura, apuntándole, hermano, al ánimo, a esa realidad nuestra, que la vamos a descifrar de la siguiente manera. Cuando nosotros queremos cada día esforzarnos, ¿verdad? Cada día intentamos hacer un esfuerzo para ser mejores. Cada día hacemos un esfuerzo para agradar a Dios. Ocurre algo, hermano. Se nos olvida que dentro de nosotros existe el ánimo. El ánimo es algo que, como su palabra trata de decirlo, está un poquito ligada a las fuerzas del alma. ¿Sí? ¿Qué tanta fuerza tiene nuestra alma? Así es nuestro ánimo. Desánimo es no tener fuerzas en el alma. Y se nos olvida que a nosotros se nos dio un espíritu que lleva la garantía y el sello del poder, el amor y el dominio propio. Esto
da como cosa saber, ¿no?, que se le dijo exclusivamente a Timoteo. Si lo hemos leído, ¿verdad? No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. ¿Por qué se le habrá dicho eso a Timoteo? Porque Timoteo, hermanos, ahorita lo vamos a ver más adelantico, el Espíritu Santo dice en Filipenses capítulo 2, 19 adelante, que en ese tiempo no existía una persona con un nivel de ánimo como él. ¿Sí? El nivel de Timoteo estaba por encima de todos los discípulos que tenía el Señor por medio de Pablo. ¿Sí? Pero llegó un momento en que Timoteo bajó. Y da la sensación que estaba para que lo levantara. Ahora, usted ahí en la mente puede pensar ahora, bueno, si a Timoteo le pasó eso, a mí también me puede pasar. Sí, eso es una realidad. Eso es una realidad. Pero la intención que el Espíritu Santo le quiere poner en ese texto, que es el texto de hoy, no nos ha dado, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El espíritu de cobardía es esa intensa tarea del diablo que él tiene enmarcada para atacar todos los días, repitamos, las fuerzas del alma. Si algo tiene claro Satanás, es que ya atacando la creencia en Dios no va a lograr nada, porque ya lo tenemos clarito. Tenemos claro que Jesús resucitó, pero si él logra, hermano, desvanecer las fuerzas del alma, él queda tranquilo porque sabe que ha ganado gran terreno. ¿Sí? El ánimo, hermano, en cualquier ámbito, en cualquier área de su vida, es importante. Porque si usted pierde ánimo, por ejemplo, para trabajar, porque si usted pierde ánimo como mujer para organizar la casa, porque si uno pierde ánimo como padre para seguir educando a los hijos, pues las cosas se van a transformar de manera fea. Entonces, el espíritu que Dios nos dio, cargado de poder, de amor y de dominio propio, se alimenta, ¿sabe con qué? Con lo que hoy hemos cantado en varias alabanzas, con la esperanza. Con eso debemos alimentar nuestro ánimo, con la esperanza que tenemos, con la ciudad que nos espera, con que pronto, hermano, prontito vamos a partir de este mundo. Y debemos tener bien clara esa esperanza. Y si nuestra esperanza no es, es parte del alimento que fortalece nuestro ánimo, con razón se dice humanamente hablando que la esperanza es lo último que se pierde. Porque si ella no es la fuerza, hermano, entonces ¿qué nos tiene acá? Es la esperanza, basada en la fe. En la fe que algún día, así como Cristo resucitó, nosotros también. Pero ¿qué ocurre, hermano? Entonces, esa esperanza de vivir en calles de oro y que Dios jamás va a fallar su promesa. Escuche, el diablo con cosas, póngale cuidado, el diablo con cosas tontas, con cosas vanas, él tiene el poder para transformarlas en importantes para nosotros. Él tiene la capacidad de transformar cosas vanas, cosas temporales como leímos, en cosas que nos quiten tiempo, que nos quiten energías, que nos quiten una cantidad de cosas que debiéramos estárselas dedicando al que nos tiene realmente con una gran promesa. Y es ahí donde entonces cuando el tiempo y de usar el tiempo se trata, Satanás empieza a menguar el ánimo. Entonces, quiero que recordemos una historia, digo recordar, no sé si la conocen. En Hechos, para relacionar el texto de 2 Corintios que leímos, que lo vamos a retomar. En Hechos, capítulo 14, una historia en 2 versículos que debe, hermano, impactar la capacidad de nosotros reflexionar.
debe mover la capacidad de nosotros querer levantarnos. Hechos 14, versículo 19. Hasta el 23. Hechos 14, 19 al 23 lo tenemos. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad, escuche, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Yo no sé si usted captó que al hombre lo dejaron casi muerto. Cuando a una persona la apedreaban, la última piedra se tiraba cuando ya el hombre estaba listo, no estaba muerto. O sea, si ellos no ven que él se desploma y cae muerto, las piedras todavía le siguen tirando. El objetivo de las piedras era matar. Así que esta apedreada que Pablo se llevó en Listra, la gente lo deja quieto porque él muere para ellos. Parece que se privó, se desmayó. El dato está, hermanos, en que una pedrada, hermano, ¿en qué parte del cuerpo le pudieron haber dado? ¿Y con qué fuerza? ¿Y cuántas heridas le pudieron haber causado? Bueno, el texto dice que al día siguiente se levantó a predicar. Y entró en la ciudad. Y dejó las congregaciones organizadas con sus ancianos y todo. Entonces se pregunta, ¿de dónde sacó fuerza este hombre? ¿Era Pablo un superhumano? No. Él dice que él era el peor de los pecadores. Lo dice varias veces. Él dice que él llegó a la gracia del Señor como un abortivo. Pero en él había el poder que está en nosotros. Solo que él le daba más uso que el que nosotros le damos a ese poder. Ahí está la diferencia. En el uso que le damos al poder que está en nosotros. Pero yo le hago una pregunta a usted. Si usted lo dejan como lo dejaron a Pablo, vea, yo le voy a decir algo más sencillo. A veces vemos que medio va a llover y ya. ¿Sí? A veces nos ocurre algo en la casa y ya. O nos dicen algo que no nos gustó y ahí queda todo. Eso indica, hermano, lo que acabo de decir como ejemplo, que a mí me da tristeza a mí mismo, que uno a veces pierde ánimo por cualquier cosa. Eso deja ver que la potencia de Dios en nosotros, su espíritu, está contristado. Nos tenemos contristado. ¿Qué hacer? Si son las fuerzas de Dios, hermanos, para ir, para perseverar, para permanecer, para hablarle a otro. Y este ejemplo, hermanos, por eso 2 Corintios 4. Porque 2 Corintios 4, donde empezamos, vamos a mirarlo, dice, vea, estamos, el 8, estamos como atribulados. ¿Quién de los que está acá no ha sufrido una tribulación? Enfermedad, economía, seres queridos, problemas en la casa. Atribulado. Mire, voy a leer las 4:8, ¿listo? Voy a leer las 4 palabras negativas para que usted se ubique. Vamos a coger solamente las negativas. ¿Cuáles son? Atribulados, en apuros, perseguidos y derribados. Atribulados, en apuros, perseguidos y derribados. ¿Cómo se sentía el apóstol Pablo? No era que él se sentía, wow. ¿Sí? No, él se sentía como, acabo de leer estas 4 expresiones, pero también se sentía, por otro lado, no angustiado. Escuchen,
Por otro lado, se sentía no desesperado, no desamparado, no destruido. ¿Cómo conjugar esas dos cosas en nuestra vida espiritual? ¿Cómo conjugar las tristezas que tenemos físicamente, internamente, emocionalmente, y saber y sacar el gozo que hay entre nosotros? El poder que está entre nosotros. ¿Cómo combinar eso si nosotros no estamos en la búsqueda del poder de Dios? Y el domingo anterior tocábamos que David, la razón por la cual se levantaban las madrugadas era ¿para qué? ¿Se acuerdan? Salmo 63, para ver su poder y su gloria. Entonces, si nosotros queremos ver vívido, fortalecido el poder de Dios en mi vida, en mi casa, en mi familia, hay que hacer algo. David se levantaba en las madrugadas para ello. Entonces, vamos a detenernos ahí. Los que estamos acá, todos los que estamos aquí tenemos una que otra situación difícil por la que pasamos, sea familiar, como sea. Llega el día en que lo sentimos más fuerte, si le pasa, ¿verdad? Llega un día, o varios días en que el pecho siente que se revienta, que los hombros menguan, que la cabeza estalla, que las lágrimas salen, que no encontramos salida. Hay una frase del Espíritu Santo que te dice: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos. ¿Usted sabe por qué tantas tribulaciones? ¿Por qué tantas dificultades tenemos que pasar? Porque es la manera más efectiva que nosotros adoptamos para humillarnos ante Dios. Dios quisiera hacerlo solamente con su palabra, hacernos entender todo con su palabra. Pero, dice el apóstol Pedro, ¿no? Es necesario, si es necesario, pasemos por muchas tribulaciones, si es necesario. ¿Por qué? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, la cual se prueba con fuego, se añade en alabanza. Somos torpes, somos testarudos, somos tercos, no cogemos las cosas con lo que la palabra nos dice. Entonces el Señor tiene que propinar y generar situaciones difíciles. Pero ¿qué nos dice el Espíritu Santo acá? Aquí, en este pasaje nos dice, en versículo 14, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús. Mire esto, y nos presentará juntamente con vosotros. Mire el 15, hermano, mire el 15. Porque todas estas cosas, claro que aquí está hablando Pablo desde el punto de vista de siervo. Un siervo sufre, ¿por qué? Mire el versículo. Por amor a la iglesia. ¿Sí? Es la única razón por la que un siervo metido en el cuento de la obra sufre. ¿Sí? Pero mire, el versículo para nosotros, el 16 y el 17. Por tanto, no desmayamos. Vamos a detenernos ahí, hermano. ¿De qué desmayar? Se me antoja compartir con ustedes, si algún día les tocó ver boxeo, de que nosotros somos ese boxeador que cae a la lona, pero que hay que contarle 10. Y que cuando pisaban por 8, por 9, las fuerzas de Dios nos levantan. Y lo que quiero decir con esta ilustración es que posiblemente, hermano, nosotros nunca vamos a noquear a nuestro adversario. Posiblemente Él nos propine más caídas. Pero cuando esto se resuelva por decisión, el juez se llama Cristo Jesús. ¿Y a quién le va a dar la victoria? A sus hijos. ¿Cuál es la idea con la ilustración, hermano? Que por más golpes que te dé, por más que tribulación, vamos a repetir las frases del versículo 8, por más tribulación, por más apuros, por más persecución, por más derribadas que Él te pegue, nunca estás desamparado. Nunca estarás destruido.
Porque Dios no te ha dado cualquier espíritu. Dios no te ha dado cualquier espíritu. Grábese eso ahí grabado. Dios te ha dado a ti el espíritu. Uno podría decir el que abrió el mar, el que les mandó maná. No, el que levantó a Jesús de los muertos. Y esto toma fuerza por todo el desangre que él había sufrido. Porque su sangre fue derramada en su totalidad. ¿Y cómo es que se levanta el tercer día y tiene capacidad de caminar un promedio de 12 kilómetros, creo, de Jerusalén a Emaús? No sé si estoy mal. Si estoy mal me corregirán. Pero camina un largo trayecto, ¿verdad? Totalmente fortalecido. ¿Sí? Entonces, es eso, hermanos. Sabiendo que nuestro ánimo es atacado todos los días. El tuyo, el mío, el de todos, el de la hermana, el del hermano. Quizá algún día no vino porque el ánimo se le cayó. Quizá algún día no oró. Quizá algún día se levantó así. Quizá algún día pasó, pero ese día pasó. Hoy es un nuevo día. Y hoy Dios te dice, mira, yo te he dado a ti espíritu de ¿qué? De poder. Yo te he dado a ti espíritu de amor. Y te he dado a ti espíritu de dominio propio. Entonces, ¿qué ocurre, hermano? Yo no estoy claro con lo que voy a decir ahora. Pero usted, no sé si me ha escuchado que cuando Pablo le escribe a Timoteo, que es el texto que aparece en la parte de abajo de la hoja, y el que acabo de recitar, son Timoteo 1:7, ¿verdad? Timoteo estaba en Éfeso. Él era el ministro de esa congregación. Cuando se escribe el Apocalipsis, la palabra dice, escribe al ángel que está en Éfeso. Yo no sé si era Timoteo. ¿Sí? Tengo la situación ahí como que no quiero hablar de eso. Solo quiero decirle algo con lo que acabo de insinuar. Y es que los ministros en Éfeso, porque el ángel tiene que ver con el cuerpo ministerial, escribe al ángel que está en la iglesia de Éfeso. Las cartas de Apocalipsis van dirigidas directamente al ángel, no directamente a la iglesia, que hay confusión también al leer ese pasaje, ¿no? Van directamente dirigidas al ministerio de la congregación, y se le está diciendo al ministerio, mira, han dejado su primer amor. Mira, tienen lucha, tienen trabajo, tienen esto, tienen otro magnífico, pero han dejado su primer amor. ¿Está esto relacionado con el ánimo? Pareciera. Es aquella situación cuando ya el espíritu, como decía hace rato, el desánimo es sin fuerzas en el alma, cuando ya el espíritu no siente lo que el Espíritu de Dios le genera como querer y como disposición. Recordemos que Dios pone en nosotros el querer, y Jesús dijo, el espíritu siempre está dispuesto. O sea que Dios genera eso en nosotros a través del espíritu de poder que puso en cada uno. Entonces, cuando el texto dice, has dejado tu primer amor, ¿lo quieren leer? Apocalipsis 2, 4 y 5. Apocalipsis 2, 4 y 5. Vamos a mirar el 4, así en primera instancia. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué es el primer amor? El versículo 5 nos da una ayuda. Porque el versículo 5 dice, en su tercera parte, haz las primeras obras. O sea, el primer amor son las primeras acciones con la verdadera intensidad con que actuamos en los primeros días que empezamos a conocer de Dios. La fuerza de esos días. Entonces el Señor está diciendo, esas fuerzas ahora, Él no nos dice que de pronto alguien te hizo algo, pasó algo. Mira lo que nos va a decir el 5. Aquí está la solución, hermano. Si nosotros sentimos desánimo en nuestra vida, mire la solución siempre en este versículo. Mírala siempre en este versículo. En el 5. Primera frase. Recuerda. Recuerda. Haz memoria. Nuestra memoria tiene que llevarnos a un evento. ¿Cuál evento? Recuerda, por tanto, de dónde has caído. O sea, nos está llevando a un momento de nuestra vida en que olvidamos algo, en que algo nos pasó, ¿sí?
este versículo no nos está diciendo alguien tuvo que ver, no. El texto está diciendo recuerda quién te hizo daño, no. El texto está diciendo recuerda quién te dijo, no. El texto está diciendo recuerda de dónde has caído. ¿Y de dónde ha caído el cristiano cuando el ánimo se le viene abajo? Pues ha caído, hermano. Volvamos a retomar a Timoteo. ¿Por qué Pablo tiene que decirle a Timoteo, si quiere meta algo ahí en la hoja y vaya a 2 Timoteo para mirar allá lo que está ocurriendo? 2 Timoteo 1:6. ¿Lo tenemos? 1:6. ¿Sí? Segunda carta de Timoteo 1:6. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Miren que tienes que avivarlo, está diciendo por qué. El ánimo está abajo, ¿no? Por la imposición de mis manos. ¿Qué le pasaba a Timoteo? Mira el versículo 15. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. En el capítulo 4 va a dar otra razón por la cual Timoteo está triste. Está abajo de notas. Versículo 4:6. ¿Por qué está Timoteo con los ánimos abajo? Porque Pablo va a ser asesinado. ¿Sí? Y él, o sea, ¿quién se esperaba, hermano, que un hombre como Pablo terminara siendo asesinado? En este momento está en la cárcel como un criminal. Y miren otra cosa que afectó mucho a Timoteo en el versículo 14 al 16. Alejandro el Calderero me ha causado muchos males. Un hermano de la iglesia, el cual, el Señor le pague conforme a sus hechos, guarda bien de él, y en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. 16. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Pero mira la reacción de él, ¿verdad? No les sea tomado en cuenta. Habían varias causas por las cuales los ánimos de Timoteo estaban bien bajos. Pero entonces, ¿qué es lo que él está olvidando? Por eso el texto de Apocalipsis dice, recuerda de dónde has caído. En sí, ¿de dónde es que había caído Timoteo? ¿De dónde es que caemos nosotros cuando los ánimos se vienen abajo? Ahí está, el versículo 7 del capítulo 1. Caemos, hermanos, de olvidar lo que hay dentro de nosotros. De ahí caemos. Y eso se olvida cuando dejamos de buscarlo con intensidad. Caemos, hermanos, de saber que hay un poder dentro de nosotros. Caemos de aquella idea que sabemos que nuestro adversario, el diablo, no es un gato mueco, es un león rugiente y anda alrededor. ¿Y qué implica que anda alrededor, hermano? Si usted le dice, vea, alrededor de esta manzana anda un asesino suelto, ¿usted qué hace con sus hijitos? ¿Ah? Los tiene dentro. Si el enemigo dice que él está, o la palabra dice que el enemigo está alrededor nuestro, pues hermanos, hay que estar dentro. Hay que estar juntos. Porque cuando nos quedamos por fuera, él va a lograr su cometido. Entonces, volvamos a Apocalipsis. Recuerda de dónde has caído. Hemos perdido el ánimo. Entonces hemos caído de un poder que está dentro de nosotros. Estábamos en un trono de poder, hemos caído de ese poder. Ahora, ¿qué hay que hacer para volver a sentir lo mismo? Entonces dice, ¿lo tienen? 2.5. Arrepiéntete. ¡Wow! ¿Cómo así? Sí, arrepiéntete. ¿Quién?
¿A quién le están diciendo esto? A ese hermano que tal vez esté en esta situación. Arrepiéntete. ¿De qué debemos arrepentirnos, hermano? Mira cómo dice, armemos la frase otra vez. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. ¿Debo arrepentirme de qué? De dejar que los dardos, escuche, del enemigo terminen siendo más poderosos que el poder que está en mí. Voy a repetirlo. Me arrepiento, hermanos, de dejar que los dardos del enemigo terminen siendo más poderosos que el poder de Dios que está en mí. Debo arrepentirme de eso. ¿Cómo así? ¿Los dardos del enemigo lograron bajarme el ánimo? O sea que lo que Dios me perdonó, que el Espíritu que Él puso en mí, que la esperanza a la que Él me llamó, que las bendiciones de las que Él me rodeó, ¿qué? ¿Valen menos que los dardos del diablo? Entonces por eso el texto dice, arrepiéntete. Ahora, ¿qué dice? Y haz las primeras obras. Vuelve a orar como al principio. Vuelve a reunirte como al principio. Vuelve a todo lo que hacías al principio. ¿Por qué, hermano? Porque la palabra nos dice que no debemos ignorar que las maquinaciones del enemigo. ¿Cuáles son sus maquinaciones? Sus estrategias, sus formas de afectar nuestra mente, nuestro ánimo, nuestra creencia, nuestro impulso. Son maquinaciones constantes de él. Entonces, necesitamos, hermano, lo que hemos tratado de tocar en los últimos temas. Ese arrepentimiento de corazón y comprometernos con Dios que vamos a volver a hacer las primeras obras. Así. Mayor. Arrepentimiento, hermanos, de reconocer que realmente el ánimo que yo tengo bajoneado, en bajo nivel, ¿es culpa de quién? De nadie más. Porque si no, no dijera arrepiéntete. Porque si no, no te dijera recuerda de dónde has caído. Entonces, quiero que lo fortalezcan en su manera de pensar. Recuerda, ten presente, medita de dónde has caído. Y eso te lleve a arrepentirte. Y haz las primeras obras. Entonces, eso indica, hermanos, que si el Señor está diciendo haz las primeras obras, escúchelo, es donde una vez más vemos la misericordia de Dios. Es una nueva oportunidad de volver a empezar. Así de sencillo. Es una nueva oportunidad de decir uno mismo, definitivamente he fallado, he perdido el tiempo, qué sé yo, quiero levantar. Y la palabra dice, despiértate, tú que duermes, y levántate, y te iluminará Cristo, ¿verdad? Yo soy un convencido, hermano, pero convencido porque el Señor lo ha trabajado a través de tantas cosas fuertes en mi vida, de que por más que te caigas, siempre el arrepentimiento debe llevarlo a uno a retomar las cosas, ¿sí? A retomar ese impulso, esas primeras obras. Así que, hermano, si el ánimo de nosotros está en un nivel no tan alto, recordemos a ese apóstol que fue apedreado, que quedó prácticamente muerto, pero que al día siguiente se levantó. Y fue a predicar, y fue a organizar las congregaciones, a establecer los ancianos, a ayunar con ellos y a encomendarles la tarea que les tocaba. Es decir, a cumplir su ministerio. Si nosotros estamos atribulados, recordemos que no estamos desesperados. Si estamos derribados, no olvide que usted no está destruido. Entienda eso siempre, ¿eh? Puede estar derribado, sí, muchas veces hemos tenido caídas. ¿Sí? Puede estar atribulado, sí, pero no desesperado.
No se desespere, hermano. Recuerda entonces que cuando Pablo le estaba hablando a Timoteo, entonces le está diciendo, tienes dentro de ti un espíritu de poder. ¿Qué implica esto, hermano, para terminar? Que ese espíritu es el que nos da la posibilidad de mantener el ánimo en todo el máximo nivel. Espíritu de amor, porque es la fuente que nos ayuda a entregarnos con intensidad a Jesús y por Jesús. Y espíritu de dominio propio. ¿Qué implica dominio propio? Es la fuerza de Dios que nos ayuda a conservar la paz y la calma en medio de cualquier adversidad. Si nuestro ánimo ha caído, hermano, si ha sido tocado, afectado por cualquier cosa, por el familiar, por esto, por lo otro, recuerde que somos nosotros los que caemos de cierta situación. Así que, ¿qué dice? Recuerda dónde has caído. Arrepiéntete. Y un tantito añado, hermano. Sé que como humanos, escúchelo, sé que como humanos nuestra mente nos indica que nos desanimamos es por fulano o por fulana. No, el pasaje y varios pasajes nos dicen que nosotros somos los que caemos de algo y somos nosotros los que debemos arrepentirnos y somos nosotros los que debemos volver a hacer las primeras obras. Y el texto termina diciendo, si no vendré pronto a ti y quitaré. Eso no debe llegar, hermano. Si sentimos que la palabra ha sido por nosotros en esta mañana, vamos a orar y ayudarnos, hermano, porque hoy usted necesita recobrar el ánimo. Hoy. Y volver a hacer tantas cosas para Dios. Dios nos bendiga.